contento de la invitación, también del equipo de Business Insight Center, de BIC, también contentos de nuevamente participar por aquí, aportando nuevamente una ponencia adicional a lo que viene a ser la semana de Data Week. Muy bien, entonces el tema que hoy nos toca compartir con ustedes es acerca de un modelo de pricing aplicado a préstamos. En toda esta gama de técnicas de analítica que se pueden ir aplicando, existen varios momentos en el ciclo de vida del cliente que pues, se pueden aplicar esos modelos predictivos. Por ejemplo, desde que buscamos a aquel cliente para lograr esa venta, cuando logramos cruzar un segundo producto, cuando queremos retenerlo. Pero existe una línea más de modelos predictivos que se pueden aplicar para la fijación de precios. Y es súper interesante porque una vez que encontramos qué empresa no le gustaría identificar a aquel cliente que puede incrementarle un poco de repente la tasa del préstamo, y a qué cliente le puede disminuir un poco la tasa del préstamo para conseguir mayor cantidad de ventas o colocaciones. Entonces es un tema bastante interesante. No se suele haber muchas conferencias acerca de este tipo de tema, entonces yo estoy atento a todas las preguntas que se puedan realizar ahí por el chat y vamos a mostrar un poco la agenda, ¿sí? Entonces, en la agenda que vamos a revisar hoy, vamos a ver esta fijación de precios desde un punto de vista de analytics. Hay la fijación de precios desde un punto de vista financiero, hay la fijación de precios también desde un punto de vista a nivel de contabilidad, de costos, pero vamos a ver cómo la analítica, cómo el estudio profundo de los datos con técnicas avanzadas de inteligencia, de machine learning, nos puede ayudar a entender mejor sobre la gran cantidad de datos que hoy tenemos sobre nuestros clientes, ¿no? Cómo podemos perfilar, identificando un poco más a qué cliente sería un poco más sensible a ciertas tasas y a ciertos descuentos. Vamos a conversar acerca de las técnicas, vamos a ver también cómo cómo mostramos el impacto económico de este tipo de proyectos y un procedimiento de implementación y qué siguientes retos hay sobre el pricing. Muy bien, comenzamos con el primer punto, que es acerca de la fijación de precios desde un punto de vista de analytics. Entonces, todo parte acerca de cómo asignamos aquella tasa de interés más adecuada para conocer, más adecuada para cada cliente. Pero esto hay algunos puntos básicos que se deben cubrir. Por ejemplo, el perfil de riesgo del cliente. Si estamos frente a un cliente de repente de un mayor nivel de riesgo que ha tenido incumplimientos de pago con otras entidades, la tasa naturalmente debería ser un poco más elevada por su nivel de morosidad y el riesgo a perder ese dinero que se está otorgando como préstamo. Entonces es una componente que se va sumando. ¿Qué otra componente debemos tener en cuenta? Acerca de las tasas también de los costos operativos. ¿Cómo hacemos de que ese dinero llegue a manos de ese cliente a través de los canales operativos, a través de toda la administración que se tiene y también los canales digitales? Entonces hay ciertos costos que se tienen que cubrir y hay cierto perfil de riesgo que se tiene que tener como mínimo. Debemos también considerar la rentabilidad que espera la empresa acerca de la colocación de estos diferentes préstamos. También debemos considerar qué trato diferenciado queremos dar. No debe ser la misma tasa que ofrecemos a un cliente premium, un cliente que tiene todos sus préstamos con la entidad financiera que le va a otorgar, respecto a otros clientes que de repente recién están teniendo un primer préstamo en la entidad. Entonces, la tasa también nos sirve de una forma de dar un trato diferente y también al mismo tiempo de fidelizar y retener a un posible cliente, a un cliente, ¿sí? Antes que se nos vaya con la competencia. Entonces, la fijación de precios tiene diferentes componentes que tenemos que ir comprendiendo, ¿no? Desde el perfil, con qué cliente nos estamos acercando, cuáles son los costos, cuál es la rentabilidad que esperamos, este trato diferenciado que significa fijar el precio, y no solamente es etiquetar con un precio a un cliente, sino es que este cliente acepte ese precio. Muchas veces diferentes empresas, no solo las empresas bancarias, otorgan descuentos, pero la gran mayoría de clientes no aceptan esos descuentos. No todos los clientes son sensibles o les atrae un descuento para comprar un producto.
existe una metodología que ahora voy a comentar un poco más adelante, de cómo de toda la cartera de clientes podemos identificar a través de segmentos qué grupo de clientes sí son más sensibles a un descuento y qué grupo de clientes no tanto, y por más que bajemos o subamos la tasa del préstamo, igual los niveles de venta se van a mantener con el mismo nivel. Sí, es bien interesante cómo la analítica que mucho antes, a través de algunas variables, empezábamos a explorar y no identificamos esos segmentos tan claramente, hoy nos pueden hacer mucho más fácil ese trabajo y ese reto de identificar aquellos segmentos de clientes más sensibles a un precio. Existe una lectura bien interesante, lo pueden ustedes terminar de encontrar buscando un poco más de bibliografía, de Cameron McClure, que señala que hay 5 aspectos de cómo podemos ir manejando y controlando el precio en una empresa. Señala, como ya les iba adelantando, que la segmentación es importante, identificar qué grupos de clientes merecen cierta diferenciación del precio, tanto como descuentos, y qué grupos de clientes no ameritan tanto cambio y pueden mantener el mismo precio. Participa también lo que es la comprensión. ¿Qué está buscando este cliente? Con este préstamo está buscando, está buscando adquirir un vehículo, está buscando adquirir de repente algunas compras para la campaña escolar. Entonces, debemos agregar la componente de segmentación más entendimiento del cliente. ¿Qué es lo que el cliente está buscando? Diseño de la oferta, de qué forma se le está ofreciendo este préstamo. Ustedes han visto que algunos préstamos son reactivos. Cuando viene un cliente, se acerca a alguna oficina bancaria y empieza a solicitar el préstamo y las condiciones del préstamo que necesita. Y existe otra oferta que de pronto le llega por el celular y le avisa, o por llamada le empiezan a decir que ya tiene un préstamo preaprobado, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito cómo es el acercamiento de los dos tipos de préstamo. Por un lado tenemos un préstamo reactivo, que viene el cliente, se da el tiempo de hacer cola, se acerca y empieza a llenar los datos. Y por otro lado tenemos un préstamo de fácil desembolso, ¿no? Simplemente un aviso o una llamada telefónica. Entonces la oferta se le hace más amigable, más sencilla a ciertos clientes, para que aquellos clientes que no disponen de mucho tiempo podrían un poco aceptar. Entonces, juegan otros factores adicionales al precio. La comunicación de valor. También, ¿de qué manera podemos acercar esta oferta al cliente? Ya les venía adelantando qué condiciones podrían tener esto, qué periodos de gracia, a qué facilidades podría acceder. Entonces, sí es interesante analizar diferentes aspectos. Ahora vamos a concentrarnos en un aspecto de estos 5, y la negociación. De todas maneras, es importante y es un factor clave que el asesor bancario, cuando empieza a comentar acerca de las características de un préstamo, conozca acerca de el cliente, qué otros créditos tienen otros bancos, qué otras aproximadamente, en qué condiciones está en otros bancos, y pueda resaltar que la oferta que se le está ofreciendo al cliente es muy superior, o es por lo menos muy similar a las otras empresas bancarias, ¿no? En esa negociación, muchas de las colocaciones o ventas pueden estar en juego. Entonces, de estos 5 aspectos de cómo se puede ir controlando el precio que menciona Cameron McClure, nos vamos a concentrar en la segmentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué la segmentación? Porque ahí es donde la mayor cantidad de datos podemos tener para analizar los grupos de clientes. Muy bien. Nos habíamos centrado en que ciertos clientes pueden ser un poco más sensibles a descuentos y otros no tanto. Por más que le demos descuentos marcados, no se va a generar una mayor colocación. Entonces, el reto está en identificar qué grupo de clientes serán un poco más sensibles a unos descuentos de un 10%, que otros grupos a un 20%. Incluso podríamos pensar que existe un grupo de clientes que se le puede subir un par de puntos en la tasa del préstamo y aún podrían solicitar ese préstamo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo podemos etiquetar esos clientes y tenerlos ya marcados y empezar a acercarnos con una campaña diferente a cada segmento? La oportunidad está en los datos. Entonces, ¿qué información guardan las empresas financieras de los clientes que nos pueden ayudar a encontrar estos segmentos? Por ejemplo, la información básica, que puede ser la demográfica, la edad, la situación civil, la carga familiar, el género, el lugar de residencia,
tiempo que está laborando, en qué lugar, la situación financiera, como les adelantaba, ¿no? No todos los clientes tienen solo un crédito con una empresa bancaria o que tienen múltiples créditos con diferentes empresas bancarias van a tener la misma tasa ofrecida, ¿no? El mismo precio. Entonces también ponemos a este análisis de fijación de precios cuántas entidades tiene, cuál es el monto de deuda que tiene con esas entidades, cuál es la calificación crediticia que tiene. Y de toda la deuda que está solicitando como un nuevo préstamo, ¿cuánta deuda ya tienen las otras entidades? ¿Será una fracción, solo un pequeño 10% como una nueva deuda? ¿O está pidiendo una deuda en monto muy superior a lo que ya tiene en las otras entidades bancarias? Entonces, todas estas variables se empiezan a poner en exploración, se empiezan a generar algunas matrices, algunos cuadrantes, y vamos sumando más. Por ejemplo, los productos que tiene un cliente. ¿Será lo mismo ofrecer un préstamo a un cliente que tiene grandes montos de ahorro? ¿Será lo mismo ofrecer una tasa sabiendo que el cliente tiene grandes montos de ahorro en la entidad bancaria que otro cliente que tiene muy poco ahorro? ¿Será lo mismo ofrecer? Un cliente tiene mayor disposición de efectivo, ya tiene mayor disposición de ingresos, de ahorro en la empresa. Entonces, no le sería tan atractivo si le damos una tasa muy elevada, ¿no? Entonces, existen estas variables también de cuántos productos tiene el cliente con la empresa bancaria que le está ofreciendo el préstamo. ¿Qué antigüedad tiene el cliente? ¿Es un cliente reciente que hace los últimos 6 meses ha ingresado como cliente o es un cliente que ya viene con 7 años de historia y nos ha adquirido 7 créditos o 10 créditos y todos los ha pagado puntual? Entonces, esa información también se vuelve bastante interesante de explorar y también de cruzar con el resto de información. Y la misma información también que se puede extraer de las cotizaciones. Un cliente que en los últimos 6 meses ha solicitado 4 cotizaciones está mucho más interesado en adquirir un préstamo que un cliente que en los últimos 6 meses solo ha solicitado una cotización y lo hizo hace 6 meses atrás. ¿Sí? Entonces hay un sentido de urgencia mucho mayor del primer cliente respecto al segundo cliente. Entonces, toda esa información que muchos asesores bancarios que están adelante atendiendo al cliente frente a frente, lo sabían, lo manejan, desde un punto de vista del data scientist, nos ponemos a explorar y a cruzar toda esa información. ¿Cómo vemos, cómo hacemos que esta información sea tan útil? Entonces, de tanta información que tenemos, podemos llegar alrededor de 70 o 50 variables, ¿no? Existe un reto ahí en cómo podemos encontrar aquellas variables que sean más interesantes y me ayuden a encontrar el segmento adecuado. Y ahí es donde los algoritmos de Machine Learning nos pueden ayudar en ese aprendizaje. Si se puede hacer a manera de cruces, si se puede hacer a manera de cuadrantes, pero también los algoritmos de Machine Learning nos ayudan a hacer ese aprendizaje acelerado, ¿no? Ese aprendizaje que solo las máquinas nos pueden ayudar evaluando los miles y miles de escenarios posibles de cruces de variables, ¿sí? Pero quiero que se lleven como idea principal de que la segmentación es un factor clave para la fijación de precios, no es el único factor, como les mencionaba. En los datos que tienen las empresas también hay la oportunidad de conocer un poco más al cliente, como la situación en el sistema financiero, las cotizaciones históricas previas, la cantidad de productos que tiene. Ese conocimiento profundo de nuestro cliente nos puede ayudar a perfilarlo mejor, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo empezamos a perfilarlo? La segmentación básica, inicial, típica que se suele hacer es primero identificar a nuestros clientes oro, plata y bronce, ¿no? En las empresas financieras, una vez que se tiene identificado esto, se hace una escalera de descuentos. Al cliente oro le doy un descuento mucho más mayor que al cliente de plata y al cliente de bronce no le doy ningún descuento. Entonces, esta es una forma de hacerlo, es una forma de tener 3 precios, ¿no? Una condición de un préstamo, es decir, un monto y un periodo de tiempo. Esa es como que la forma más básica que se puede ir planteando. Entonces, una vez que ya se tiene esta forma, todavía existe mucha más oportunidad de conocer, porque todavía hay algunas zonas de clientes que, no, que tienen mayor información que solamente el valor del cliente. Como les mencionaba en la lámina anterior, existen clientes que pueden ser de repente bronce,
pero continuamente están viniendo preguntando por un crédito. Entonces su sentido de urgencia, a pesar que es un cliente de bronce, es mucho más importante, ¿no? Y si le damos un pequeño descuento a aquel cliente que suponíamos que era bronce, pero que necesita urgentemente el crédito, el desembolso se haría mucho más rápido. Muy bien. Entonces, ¿cuáles puede ser una segmentación un poco más elaborada, ya cruzando múltiples variables, ¿no? Haciendo muchos más escenarios, muchos más segmentos que se empiezan a revisar, pero en este momento, cuando se tiene tantos segmentos, nos aparece otro inconveniente. ¿Cómo podemos medir los segmentos adecuados, ¿no? ¿En qué segmentos nos concentramos y en qué segmentos no? Y no es un modelo típico de Machine Learning donde, por ejemplo, tenemos una variable que puede ser la morosidad, qué cliente es moroso y no es moroso, y nos planteamos un algoritmo como puede ser un algoritmo clásico de regresión logística, ¿no? En este caso no es tan directo. Lo que pasa es que en este caso no solo evaluamos la venta o la no venta del crédito, sino que evaluamos la venta y la no venta del crédito a través de rangos de la tasa que podríamos colocar, ¿no? O rangos de la tasa que estamos ofreciendo. Entonces, es como una evaluación de un target con una segunda revisión, ¿sí? Entonces, una vez que ya vamos entrando en mayores nichos, mayores grupos de clientes, yo recuerdo que cuando trabajaba en una empresa bancaria se comenzó teniendo 10 segmentos, luego se pasaron a 300 segmentos y luego se llegó alrededor de 2000 segmentos, ¿sí? Y cada vez que se hacía más granular los segmentos, los nichos, se podía conseguir mayores colocaciones, porque en segmentos macro inicialmente no nos habíamos dado cuenta de que existen grupos pequeños de clientes que sí podrían aceptar algún descuento de las tasas, ¿no? Entonces ahí hay cierta oportunidad para muchas empresas. De repente, ustedes que están trabajando o quieren plantear un proyecto de este tipo, si están sobre una segmentación general básica de cuadrantes o clientes bronce, platinum, todavía hay una oportunidad de, al hacerlo más granular, conseguir un mayor beneficio. ¿Y cómo se mide el beneficio aquí? Si estamos bajando el precio, pero lo que buscamos es solo bajar el precio donde generamos mayor cantidad de ventas. Entonces, la forma de medir el éxito de este tipo de proyectos es encontrar el P por Q, el precio por la cantidad de monto colocado o el precio por la cantidad de desembolsos, ¿no? No solamente la cantidad de ventas, porque podemos colocar muchas ventas, pero a un precio muy bajo. Entonces, una forma de estimar, hay diferentes formas de estimar el beneficio de estos proyectos, es con el P por Q, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos estos diferentes nichos o grupos de clientes, la siguiente pregunta es, en cada uno de estos nichos, ¿cuál debe ser la tasa a la que el cliente puede generar el desembolso? ¿Será una tasa más elevada? ¿Será una tasa más baja? ¿Será independiente en la tasa? Tendremos grupos en rojo como son clientes muy sensibles al precio, es decir, le subo 2% más en la tasa y se me caen las ventas. O tendremos de repente una sección de clientes en verde donde tenemos clientes que a pesar que les subo 1 o 2 puntos más la tasa, no se nos cae la venta, ¿no? Entonces, esa forma de empezar a encontrar esos segmentos ya se lo dejamos al algoritmo de Machine Learning. En un momento más vamos a pasar a esa técnica. Pero en esta lámina, la idea principal que les quería transmitir es que la granularidad o encontrar nichos pequeños de clientes significa una oportunidad de generar mayor beneficio para la empresa y que no es simplemente encontrar esos nichos de clientes, sino que es entender que en esos nichos de clientes cuán sensibles a la tasa son. Es decir, debemos tener algunos grupos de clientes muy sensibles donde por más que le subimos 1% se nos pueden caer muchos préstamos. ¿Y por qué amerita tanto esfuerzo este tipo de proyectos? Entre las empresas bancarias, al ser tan competitivo el mercado y al tener información pública, bueno, no es pública, ¿no? La información compartida entre empresas bancarias, es muy fácil de que una empresa bancaria X conozca aproximadamente en qué condiciones es el préstamo de un cliente en otra empresa bancaria. Entonces, si ve que le puede ganar, le ofrece la compra de deuda y se trae el préstamo hacia la otra empresa bancaria.
Entonces, esta fijación de precios no solamente es una forma de retener, una forma de generar esa satisfacción o reconocimiento en clientes, sino también eso puede ser una forma de retener estos clientes. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más ahora en la Advanced Analytics, en esas técnicas, cómo nos pueden ir ayudando para entender esos segmentos. Primero comenzamos con la metodología clásica que se utilizan para la gran mayoría de estos proyectos, desde el reconocimiento de las fuentes de datos, extraer por lo menos 6 a 8 meses a más de historia, el análisis y limpieza de esa información, hacer un rango de las variables, tener a la mano algunos algoritmos como son la random forest, regresión logística, tener a la mano para ver de repente algunas relaciones internas entre variables o correlaciones o redundancias entre las variables. Una vez que tenemos los segmentos, empezar a ver si es el segmento ideal o empezar a hacer algunos ajustes y evaluar nuestro modelo predictivo. ¿Sí? Muy bien, entonces el procesamiento de los datos es un procesamiento típico, ¿no? Una vez que se tienen los datos, yo recuerdo cuando elaboré este proyecto, encontraba algunas tasas negativas, ¿no? Y con otro líder de proyecto nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que existan tasas negativas? Y era un error del origen del dato, un error de la generación de la descarga de los datos del sistema. Entonces, siempre no lo podemos saltar cada uno de estos pasos, ¿no? Y los valores atípicos también, un cliente con un crédito enorme, un monto de crédito enorme, no podía ser considerado en el análisis, ¿no? De la gran mayoría. Entonces, este tipo de limpieza y preparación de los datos no se puede evitar en este tipo de proyectos, incluso es un factor clave. Una vez que ya tenemos bien identificadas nuestras variables son confiables, son interpretables, ¿sí? Siempre es importante, no solamente las validaciones técnicas con pruebas de correlaciones o con distribuciones, sino que también a los líderes por ejemplo, del área de créditos, de préstamos, algunos hallazgos que los llevábamos tendrían que tener sentido, ¿no? Porque debemos tener cuidado porque pueden ser algunas casualidades numéricas entre las relaciones de variables que podemos encontrar. Una forma de ver estos segmentos iniciales, de repente cruzando algunas 4 o 3 variables, es a través de estas matrices. Fíjense que no solamente, por ejemplo, aquí yo tengo una matriz en la parte izquierda, un mapa de calor donde me dice dónde hay unas mayores conversiones que otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos secciones donde las conversiones están en rojo, entonces como que las conversiones ahí son mucho más altas que las conversiones en verde. Pero no solamente es suficiente con las conversiones, también debemos ver cuánto volumen de préstamos se coloca en ese segmento, ¿no? Entonces debemos ver tanto las conversiones en estos nichos como el volumen del desembolso. Recuerden que la ecuación es P por Q. La cantidad también es importante. De repente se hacen 3 ventas o 10 ventas de préstamos, pero estas ventas son de alrededor de $500, y por otro lado se pueden hacer 3 ventas, pero son de $50,000. Entonces, debemos tener ambas vistas, no solo dejarnos llevar por la conversión, sino por la conversión y también por el monto desembolsado o el monto de préstamo colocado. Una forma de aplicar una segmentación inicial exploratoria es con el set de todas estas variables que tenemos y empezar a aplicar, por ejemplo, uno de los algoritmos clásicos de segmentación, que viene a ser el K-means. Con este algoritmo de K-means, lo que hace es a través de evaluación de algunos escenarios, empezar a agrupar según características muy similares entre clientes, ¿no? Algunos grupos, y empezar a, una vez que ya tenemos estos segmentos bien marcados, evaluar cuáles son los niveles de desembolso, las cotizaciones que han solicitado y también finalmente cuántas fue las conversiones que se tenían en esas cotizaciones. Es decir, este es un algoritmo clásico, ¿no? Como es el K-means, si hay que empezar a describir estos clientes en color naranja, qué los caracteriza, qué los destaca. Los destaca que son clientes, por ejemplo, ahorradores, clientes que tienen grandes montos de ahorro, grandes montos de fondo mutuo, plazo fijo, que no tienen muchos préstamos en el sistema financiero. Entonces, a ese tipo de clientes necesariamente tengo que bajarles un poco la tasa porque no tienen tanta urgencia de necesitar el crédito, ¿cierto? Si ese es el perfil
que lo destaca, que lo describe, entonces tendría que empezar a proponer exactamente qué descuento debo hacer sobre ese grupo de clientes. Y así con cada uno de estos segmentos. Se pueden hacer muchísimos más segmentos, no necesariamente tres. Sí, pero la diferencia con cuadrantes que se suele aplicar es que aquí se pueden aplicar desde 10, 15, 20 variables en conjunto y ya tenemos los grupos y segmentos ya definidos, que naturalmente ciertos clientes se asemejan entre sí por sus propias características, ¿no? Características demográficas, características de endeudamiento, características de tenencia de productos. Entonces, es una forma de definir nuestros segmentos. Y existe otra forma, y ahí me gustaría que anoten esta técnica que ha sido bien interesante. Lo investigamos hace 5 años con un matemático español, un muy buen amigo, muy buen amigo mío, que es el GLM-tree. ¿Sí? Que es muy similar de repente a un árbol que muchos de ustedes ya conocen como técnica que se aplica. Un árbol, pero tiene la particularidad de que en el nodo final, en la hoja final del árbol, se hace una regresión logística. Si pueden ver acá en esta gráfica que estoy señalando con el mouse, lo que pueden ver acá es los desembolsos en la línea recta a través de los rangos de la tasa. Y lo llamativo de esta gráfica de árbol vienen a ser estas líneas azules que caen al final de cada hoja del árbol, ¿sí? La técnica se llama GLM-tree, lo he visto implementado en R, en Python no recuerdo haberlo encontrado, en ese tiempo lo trabajamos en R, pero si lo tienen en Python, tranquilamente lo pueden adaptar. Y lo interesante es que se cortaban los segmentos, por ejemplo, acá podíamos poner 70 variables, y se cortaban las variables y nos decían, este grupo de clientes, fíjense en esta línea prácticamente horizontal, por más que subas o bajes la tasa, no tienen tanta sensibilidad a que se caigan los desembolsos. El nivel de desembolsos es muy similar. Sin embargo, en este otro segmento, donde tienen otras características el cliente, tiene otro, por ejemplo, voy a inventar un poco para no comentar nada de datos confidenciales, por ejemplo, donde tiene cinco préstamos y altos niveles de ahorro, encontramos que este cliente, si le subimos 2% más en lo que es en su tasa de su crédito, se nos cae las colocaciones, se nos caen las ventas un poco. ¿Sí? Este es un cliente que podemos llamar de sensibilidad media. Es decir, que al subirle un poco la tasa se nos cae y por ese otro extremo que le podemos subir 2% más o descontarle 2% más y no, este es un cliente no es sensible a la tasa. ¿Sí? Así como estos segmentos, así como podemos encontrar que de estos grupos, podemos encontrar muchos más segmentos, como les mencionaba, podemos encontrar 15 o 10 segmentos y podemos empezar a plantearnos diferentes pilotos para ir probando, ¿no? Cómo podemos ir haciendo los descuentos, pero hacer un descuento que valga la pena y genere mayor cantidad de ventas. ¿Sí? Nuevamente repito, porque es un algoritmo súper interesante, lo pueden aplicar se llama GLM-tree, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya identificamos aquellos segmentos, es importante terminar de describirlos, ¿no? Por ejemplo, este segmento que teníamos acá, que no es tan sensible a la tasa, ¿por qué no será sensible a la tasa, no? Nos ponemos a pensar y cómo le decimos al área de créditos, hagamos algo especial por este grupo de clientes que por más que tú le bajes un poco la tasa, igual los niveles de colocaciones se te van a quedar. Ellos van a preguntar, pero ¿de qué tipo de cliente estamos conversando, no? Y es importante mencionar ese tipo de clientes con respecto a su antigüedad, cuántos productos tiene, cuál es el monto que se le está ofreciendo, ¿no? De repente es un cliente que le estamos ofreciendo un monto de préstamo muy bajito, de repente 3.000 soles, y por más que le subas o le bajes la tasa, como que no lo mueve mucho por el mismo monto. Y el monto es la variable que lo está cortando. Entonces es interesante ver finalmente qué segmentos encontramos y cuáles son las variables que nos perfilan esos segmentos. De las 70 variables, una vez que apliquen este algoritmo, les puede quedar 7 o 5 variables las más relevantes, ¿no? Muy bien, pero finalmente cada uno de estos proyectos de analítica se tienen que volver en algún beneficio económico, ¿no? Además de un beneficio para el cliente, porque le estamos dando la tasa adecuada para cada cliente.
¿Cómo finalmente podemos generar un beneficio económico? Veamos por acá. Si ya encontramos que existe un grupo de clientes que no son tan sensibles al precio, a la tasa, y que históricamente podemos subirle un 3% más y no se nos va a caer la venta, es momento de ponerlo a prueba. Nos planteamos en los siguientes 3 meses un grupo de estos clientes, de ese segmento, donde llamamos de baja sensibilidad, ese grupo de clientes de ese segmento, eh, separamos una muestra representativa para un grupo control y una muestra representativa para un grupo piloto donde vamos a aumentarles ese 3% y vamos a ver finalmente después de los 2 o 3 meses del piloto si el P por Q fue superior en lo que es en la tasa de créditos, ¿sí? Y cuando hicimos nuestro proyecto, en esa oportunidad hicimos para una muestra pequeña y logramos impulsar alrededor de 1 millón de soles más en el P por Q. Fue súper interesante porque fue un proyecto que podíamos incluir, subir un par de puntos en el precio en una coyuntura que estaba un poquito complicada, y por otro lado teníamos un segmento donde podíamos bajar un par de puntos, pero hicimos que despeguen muchas colocaciones. Fue realmente interesante los resultados que se obtuvieron. Porque de hecho que el precio es una variable súper accionable, es decir, si terminamos el análisis bastante consistente y bastante válido y aprobado el siguiente mes, es sencillo de implementar, ¿no? Desplegar un nuevo tarifario de precios según el tipo de cliente y según su información más fresca, no es nada complicado de realizar. Y es un proyecto que se va retroalimentando, ¿no? A través de los diferentes meses se va agregando mayor información, se va evaluando nuevas variables, descartando otras variables. Entonces, para la implementación, como ya les iba adelantando, revisamos siempre las fuentes de datos que se tienen disponibles. A veces se pueden empezar a registrar nuevas fuentes de datos. Se identifican nuevos segmentos, algunos segmentos se calibran, otros segmentos se tienen que reagrupar, siempre se miden los beneficios en el P por Q, la monetización, y se trata de automatizar. Recuerdo que en la entidad bancaria donde trabajamos este proyecto, una de las preguntas del gerente general de ese momento nos dijo: una vez que tenemos estos 1000 segmentos, ¿cómo podemos hacerle el mantenimiento y ver que estos 1000 segmentos nos sigan generando los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, él proponía que estos algoritmos de inteligencia artificial le den ese mantenimiento, porque era imposible que una persona empiece a revisar 1000 segmentos, ¿no? Y empiece a hacerlo manualmente, empiece a analizar puntos hacia arriba, puntos hacia abajo. Entonces, él proponía que en algún momento debíamos tener como un cerebro de pricing dinámico. La expectativa que él nos proponía, o el reto que él nos proponía, es finalmente crear un sistema que continuamente sea dinámico y que tenga diferentes reglas, no solamente las reglas de este árbol que les mostraba acá, no solamente estas reglas de este árbol que les mostraba, sino la ubicación del cliente, la cercanía, si el cliente se acercaba un poco a la oficina, que se le dispare un descuento sobre la tasa para que impulse la venta. Eh, entonces nos proponía que lo que lleguemos a aspirar es poco a poco armar un cerebro de pricing que sea dinámico y que cada vez tenga más componentes, y que toda la vasta información que se puede tener con estos algoritmos de Machine Learning, solo la información más relevante se utilice en este sistema, ¿no? Y esos son los siguientes retos que siguen en este tipo de proyectos. Por ejemplo, ya pasábamos de una tasa única, una tasa pizarra ya definida para todos, a pasar a unas tasas graduales, ¿no? Donde sabemos que si subimos un poco la tasa, igual los montos desembolsados iban a compensar la subida de la tasa, o también al descontar la tasa, al hacer descuentos, esos descuentos se han sustentado por mayor volumen de ventas, ¿no? Es un pricing más gradual. Y este es el cerebro que les comentaba, acerca de que buscaba nuestro gerente general en ese momento. Él buscaba que no solamente ingresemos esas variables que ya les compartí, sino que ingresemos las variables si es un cliente que recién está bancarizándose, si es un cliente con muchas empresas ya, con muchas entidades bancarias donde tiene diferentes préstamos, si es un cliente que está adquiriendo un producto en promoción,
si es un cliente premium, si es un cliente con muchas más componentes, ¿no? Me quedaría corto. Incluso ubicación física, ¿no? Si el cliente estaba más cerca de la oficina, poder dejarle que se dispare un mensaje que le avise que tiene un préstamo, ¿no? Qué interesante es eso porque finalmente el cliente llega, hace unas firmas, entrega cierta información y se le facilita el desembolso. Muy bien, esa es la presentación que les tengo. ¿Podríamos pasar a la parte de preguntas, Adeline? Genial, Ángel. A ver, dame un segundo. Tenemos varias preguntas en Slido. A ver, te voy leyendo las primeras. Ya, la primera pregunta que tenemos es, según tu experiencia, bueno, esto no está tan relacionado a la ponencia, pero igual me parece interesante. Según tu experiencia, ¿un Data Analytics se puede convertir en Data Scientist? Un Data Analytics se puede convertir en Data Scientist. Claro, del Data Analytics, para que se vuelva un Data Scientist, necesitaría dos formaciones adicionales. Que tenga una base estadística fuerte, o sea, de conocimiento de algoritmos y de estadística fuerte, y el otro aspecto sería que conozca muy bien y que maneje los software del Data Scientist, que vienen a ser Python, que vienen a ser R, que lo pueda subir ahora que se está trabajando todo en la nube, que es PySpark, ¿no? Con procesos paralelizados para acelerar los procesos de volúmenes enormes de datos, ¿no? Eso ya es lo último que está haciendo el Data Scientist. Sí, de todas maneras sí se puede formar, ¿no? Sí, es gradual, es gradual. Yo considero que todos los Data Scientists tienen que pasar de todas maneras por esa parte de Data Analytics, porque imagínense entregar solamente un algoritmo, los resultados de un algoritmo, los resultados de pronóstico, sin dar un contexto de por qué esas variables se han utilizado en ese algoritmo. Entonces, ¿dónde queda la parte de una comunicación completa del conocimiento que está extrayendo, ¿no? Y eso sí, el data analysis sí lo maneja, ¿no? Sí, eso sí, no cabe duda, sí está en esa línea de formación. Ok, genial. Tenemos otra pregunta que nos dice, Ujú. ¿podrías recalcar sobre la ventaja que encontraste en GLM3 versus K-means u otros Ah, claro, algoritmos clásicos? Ujú. sí, sí. Regreso. Sí, la principal ventaja que se tiene, y este es un algoritmo híbrido, no es un algoritmo clásico como una regresión logística o una red neuronal, es que no es la variable target típica, donde tenemos, por ejemplo, la venta y la no venta de un producto y queremos saber qué característica o qué variable identifica esa venta o no venta, sino que se hace una revisión de la venta o no venta, si lo ven acá en la línea azul, y al mismo tiempo se evalúa una variable extra. Prácticamente se evalúan dos variables en nuestra variable target, ¿sí? Caso que no se hace en lo que es el Camins. El Camins se nos está agrupando clientes según sus perfiles que son similares. Por ejemplo, yo tengo cuatro deudas con cuatro entidades diferentes. Tengo un ingreso medio. Tengo una cantidad de ahorros medio. Entonces me empiezo a encontrar con qué otro cliente me asemejo, entonces por similaridad. Pero el otro cliente posiblemente sí ha solicitado el crédito más veces en una oficina, sí tiene un sentido de urgencia más importante y esa variable no se ve aquí. ¿Sí? Aquí simplemente se está viendo por perfiles similares. En cambio, por esta otra variable sí tenemos un análisis de sensibilidad. Esto le podríamos llamarle una herramienta de revisión de sensibilidad. Yo lo utilicé para otro proyecto. Por ejemplo, dígame, ¿qué cliente potencial no está tan cansado de que lo llamen ofreciéndole un producto que no desea? Lo llaman 3, 2, 4, 5 veces. Entonces, sería interesante analizar qué clientes son sensibles a que los llamemos 2, 3, 4, 5 veces y se genere la venta, y qué clientes, por más que lo llamemos 15 veces, no nos va a generar esa venta. Incluso nos va a generar un reclamo con una multa de Indecopy. Entonces, esta herramienta del GLM3 se puede utilizar para evaluar diferentes variables de acción
y ver qué tan sensibles son los clientes a esas acciones, ¿sí? En este caso, la acción está haciendo fijar un precio, pero la acción también podría ser cuánta pauta publicitaria recibe un cliente, una, dos, tres, cuatro veces, cuántas veces los hemos llamado, cuántas veces los hemos contactado. Esta herramienta es muy superior para un análisis de sensibilidad con respecto a uno de Cummings. Ya, genial. También nos preguntan, ¿llegaron a estimar elasticidades, demanda, curvas de ingreso para cada segmento? ¿Cómo ajustarían el modelo si hay eventos atípicos que cambian la demanda? Sí, no llegamos a estimar la elasticidad y las curvas de demanda. Fue un proyecto experimental, netamente experimental. Fue un proyecto de ensayo y error. Todavía se puede, tiene la opción todavía de agregar esas actividades que mencionas. Pero de momento en ese proyecto, imagínate, simplemente encontrando estos segmentos, encontrando estos grupos, viendo los rangos de precios que se han podido cambiar y subir, si ha podido generar un beneficio económico, imagínate generando la curva de demanda, la elasticidad, podría ser muchísimo más, se podría avanzar muchísimo más. Yo no les traigo acá el proyecto completo porque me entenderán que es un tema de confidencialidad, pero les trato de mostrar así el aspecto más general y el panorama completo desde el inicio del proyecto, de por qué nos concentramos en la segmentación, hasta finalmente cómo pueden hacer, sin manejar todavía conocimientos tan avanzados de pricing, cómo pueden ir avanzando algunos pilotos, ¿sí? Por ese lado, pero sí tiene todavía se puede profundizar muchísimo más. Ok, genial. Tenemos otra consulta que dice, ¿estás tomando Q como número de clientes, como monto del préstamo o como ambos? Yo lo tomé en esa como medición, como ambos, y siempre comencé con el monto del préstamo. Ujú. Ya, Sí, lo que genial. pasa es que el monto sí es mucho más relevante que la cantidad de préstamos desembolsados. Ok, también nos consultan, ¿qué herramientas utilizan para desplegar sus modelos de Machine Learning? Desplegar el modelo de Machine Learning. Nosotros elaboramos este proyecto utilizando Python y utilizando R. ¿Sí? De esa manera se desarrolló el proyecto. Una vez que encontramos que estas reglas eran válidas, por ejemplo, estos segmentos eran sensibles y no sensibles, lo revisamos a través de los últimos 3 meses para saber que sea consistente, porque no buscamos un segmento cambiante de un mes a otro, ¿no? Un segmento que el mes pasado le subía el precio o le bajaba el precio y el siguiente mes me tiene otro tipo de reacciones. Buscamos segmentos que sean por lo menos estables. Entonces, el desarrollo del proyecto se hace en Python y en R, y una vez que ya tengo las reglas, se pueden subir a un sistema como en esta oportunidad fue en el SQL, y también se tenía otra herramienta que una aplicación propia que se tenía, el cotizador, ¿no? No voy a dar el nombre exacto fue un desarrollo interno, ¿no? No fue una herramienta comprada, ¿no? Fue un cotizador, y lo que le hacía era al asesor bancario que estaba frente al cliente, le tenía como una calculadora, ¿no? Le tenía como una ventana, internamente tenía las reglas de este tipo de algoritmos, y el asesor bancario le empezaba a llenar los datos del cliente, empezaba a llenar los datos y de inmediato ya le daba la tasa aproximada, ¿no? O la tasa recomendada. Y ahí comenzaba el proceso de negociación, si podían subirle, bajarle, evaluar el periodo, más cuotas, menos cuotas, el monto, y de todas maneras había espacio para esa negociación, ¿no? Ok, genial. Vamos a responder un par de preguntas más. Una nos dice, ¿tuvieron problemas con el hecho de que los D-Trees son uno de los modelos más volátiles? Justo por esto les mencionaba. Por ejemplo, aquí tenemos, una vez identificados estos 3 segmentos, imaginemos estos 4 segmentos, ¿sí? Ya los tenemos identificados estos 4 segmentos. Vemos aquí que los montos de desembolso son estables, otros son sensibles al rango de la tasa, otros son estables. Lo que toca hacer que estos 4 segmentos repitan estos niveles de colocación los últimos 3 meses. Y en esos últimos 3 meses, esa data de los últimos 3 meses nunca hayan participado en el desarrollo del algoritmo. Si tenemos esa certeza, si tenemos esa confianza de encontrar que nuestros segmentos
los niveles de desembolso se repiten como un patrón en los últimos 3 meses, ya podemos dar un plan o un piloto del siguiente mes para tomar algunas acciones. Y una manera de evitar que sean tan volátiles este tipo de algoritmos, y no solamente el GLM-3, sino todos los proyectos de Machine Learning, es no utilizar variables de tipo foto. Es decir, por ejemplo, no utilizar cuál es el monto de ahorro del cliente en este mes, cuál es el monto de deuda en este mes, sino utilizar variables de comportamiento, como por ejemplo, cuál es el promedio de ahorro de los últimos 3 meses de este cliente. Un cliente, su promedio de ahorro de los últimos 3 o de los últimos 6 meses es más difícil que cambie de un mes a otro. Si le damos esos inputs a este tipo de algoritmo en su pronóstico también se estabiliza. ¿Sí? Si le damos de ingresos, de inputs a este tipo de algoritmo, simplemente cuál es la edad, cuál es el monto, cuál es la cantidad de deuda que tiene hoy y mañana puede cambiar, su pronóstico también puede cambiar y es totalmente errático. Es bien interesante, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta ya del proyecto, no se trata de solamente llenar toda esta información, sino que hay que darle cierta forma a las variables que se trabajan. Incluso con el equipo que trabajamos también en unas variables que eran cuál es la variación anual que tiene este cliente de cantidad de entidades con deuda. Un cliente que ha cambiado de 5 entidades con deuda el año pasado y ahora solo tiene 3, entonces es un cliente que se está liberando de deudas. Por otro lado, un cliente que el año pasado solo tenía una y ahora este año tiene 3, es un cliente que está adquiriendo deudas. Es interesante y esas variables de comportamiento semestral, anual, cuando compiten entre el resto de variables con estos algoritmos, le da esa estabilidad que se requiere, ¿no? Y esa estabilidad es totalmente clave. La pregunta es totalmente válida porque un modelo sin estabilidad no te permite hacer un piloto. Y se te cae. El proyecto no duraría. ¿Teníamos una consulta más, Adeline? Sí, chicos, antes de terminar, he dejado una pequeña encuesta en el chat para que puedan también darnos su feedback respecto a las ponencias del día de hoy y con esto podamos nosotros seguir mejorando para futuros eventos. Bien, tenemos otra pregunta que es, el modelo que mostraste, ¿cómo interviene el nivel de riesgo del cliente, dado que se estila considerar que a mayor nivel de riesgo, mayor tasa? Claro, es una variable más dentro del modelo. Lo hicimos de dos formas, ¿sí? Primero lo hicimos como que estos cambios en el precio solo se pueden hacer cubriendo el mínimo nivel de riesgo o el mínimo nivel de la tasa que se requiere para que el préstamo sea rentable, ¿no? Porque tampoco podemos darle un descuento abajo de que un préstamo sea rentable. Iríamos contra los intereses de la misma entidad financiera. Entonces se pueden hacer de dos maneras. Ingresarlo como una variable más y ustedes pueden encontrar que esa variable corta y te encuentra en segmentos donde participes el nivel de riesgo o agregar que estos cambios se den sobre la tasa Pizarro, le llaman, la tasa mínima que se pueden trabajar, ¿sí? De esa manera se puede cubrir. Ya, genial. Tenemos algunos minutos más, Ángel, para poder responder algunas preguntas. A ver, a ver. Dice, el precio también puede hacer que el impulso comercial se afecte. ¿Cómo equilibrar el ímpetu comercial para no afectar la muestra y control? Ah, qué interesante pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, y pongo un ejemplo un poco más gráfico acerca de esa pregunta. ¿Qué pasaría si en estas muestras que estamos trabajando, representativas, estadísticamente representativas y comparables de 300 clientes y 300 clientes, qué pasaría si al grupo de control lo atienden los mejores asesores bancarios, los que tienen un factor de negociación mucho más elevado, los que son más convencedores, los que tienen mayor facilidad de palabra para llegar al cliente, ¿no? Tienen mayores habilidades comerciales. Eso afectaría de todas maneras nuestros resultados y haría que los resultados no sean válidos. Entonces se hace, y eso es un tema de muestras, primero se asegura que los clientes que hemos elegido para el grupo piloto y control sean comparables. Y segundo,
se evalúa que los asesores que van a participar en cada uno de estos grupos también sean comparables. Es decir, por ejemplo, si tengo 5 agencias donde se va a desplegar este piloto, por lo menos dejaría que en esas 5 agencias la mitad de clientes sean del grupo de control y la otra mitad sean del grupo con una tasa incrementada con precio. De esa manera, no permito que el factor del asesor top me influya en los resultados y me distorsione los resultados, ¿sí? Es un tema de control de muestras. Sí, sí lo he visto en otros proyectos, que factores que no necesariamente involucraban en el test, en el piloto, podían influenciar en los resultados. Pero sí, sí se puede asegurar con una buena selección de muestras de asesores bancarios y de clientes. Ok, genial. Tenemos también otra pregunta de Mario García que dice, ¿hay tratamientos diferentes para los clientes de canales virtuales versus los canales físicos y cómo influye la cultura en el mismo? Perfecto. Esa es otra variable y es lo interesante y justo lo que comentabas y al cierre de la exposición, que esta segmentación no es una segmentación que quede fija por 3 años, ¿no? Es una segmentación cambiante. Recuerdo que una vez hicimos una fijación de precios para solo clientes digitales y nos salían, y citando lo que menciona Mario, otras variables diferentes. Para un cliente digital que le llegue en su banca por internet, le llega un anuncio de que tiene un préstamo aprobado, existen otras variables que le influyen para que este cliente acepte el préstamo. De repente el monto, o la relación del monto de deuda contra otras deudas que ella tiene, o la relación de la deuda que le ofrecen con respecto a los ahorros que ella tiene. Si le están ofreciendo endeudarse por 20 veces el ahorro que tiene, va a tener un tipo de respuesta el cliente. ¿Y saben por qué? Porque lo puede ver en el mismo celular. Cuando le va a dar clic a lo que es acepto este crédito que me están otorgando, solamente un poco más abajo están viendo cuánto tienen en su cuenta de ahorros. Un cliente que puede percibir tanto su ahorro como la nueva deuda que va a adquirir, va a tener una sensibilidad diferente a otro cliente que se acerca a las oficinas, que conversa con un asesor, firma unas solicitudes de crédito y finalmente se lo desembolsa. Y entonces para eso lo que se hace un análisis por separado. Muy buena pregunta, sí, es el factor digital que está creciendo súper rápido. Ok, genial. Y ya, la última pregunta es, en base a tu experiencia, ¿cuál es el desafío más importante para establecer un pricing exitoso en microcréditos? El factor más importante en microcréditos. Sí, hay un factor súper importante y fue clave. Y también el doctor en matemática que trabajamos ese proyecto lo mencionó. Este tipo de algoritmos solo puede aprender si hay ensayo y error histórico en las bases de datos. ¿Qué pasaría si una empresa financiera no guardara todas las cotizaciones que los clientes potenciales han pedido? Imagínense que una entidad financiera llegan 2.000 clientes en un mes y solicitan un crédito, ¿no? Y solicitan un crédito y algunos son aprobados, otros son rechazados, otros son aceptados o denegados por el mismo cliente, y toda esa información tan valiosa no lo guardamos. El algoritmo, ¿de dónde podría aprender que frente a qué condiciones de un préstamo el cliente acepta o no acepta un crédito? Entonces, esta fuente de datos es clave. Cuando yo ingresé a participar en este proyecto, esta fuente de datos solo tenía 3 meses y medio de data histórica, no tenía más. Es decir, si con mi equipo hubiéramos llegado a construir este proyecto 6 meses antes, no hubiéramos tenido el insumo necesario para elaborar este tipo de proyectos. No sabemos sin eso, es crear segmentos nuevos, es comenzar a hacer el ensayo y error. Y eso le pasó a una entidad de seguros. Yo me acuerdo que en paralelo estábamos viendo otro proyecto con una empresa de seguros, y la empresa de seguros no guardaba las cotizaciones, las solicitudes históricas